Algo muy serio está ocurriendo dentro del aparato militar de Estados Unidos porque mientras Donald Trump eh, insiste públicamente en que esta guerra puede ganarse, bueno, el hombre que ocupa el puesto militar más importante del país está buscando algo completamente diferente, una salida. El general Kane está buscando una salida a una guerra con Irán que lejos de simplificarse, pues cada día parece complicarse mucho más. Quiero que recuerden esto porque más adelante les voy a mostrar dos señales que acaban de aparecer en las últimas horas. Una viene directamente desde Irán y la otra desde las propias familias de militares estadounidenses. Cuando juntemos las dos, van a entender mucho mejor por qué dentro de Washington ya están hablando desesperadamente de una salida de la guerra. Pero primero tenemos que mirar qué está pasando dentro del propio Pentágono, porque allá en el Pentágono la historia se pone todavía más extraña. Generales que están saliendo, otros han sido apartados, las filtraciones sobre las municiones se multiplican y ahora aparece una división sobre si seguir escalando la guerra contra Irán. Primero voy a mostrarles cómo se ha producido esta barbarie contra los generales. El 2 de abril, Pete Hegseth obligó al jefe del ejército, el general Randy George, a retirarse anticipadamente y no salió solo. También fueron apartados el general David Hunt y el mayor general William Green. Randy George debía permanecer como jefe del ejército hasta el 2027. CBS reportó que una fuente explicó que Pete Hegseth quería a alguien dispuesto a implementar la visión de Donald Trump. Bueno, seguramente alguien que supiera hacer videos de inteligencia artificial. Y obviamente la visión del propio Hegseth para el ejército. Y fíjense ustedes en esta belleza burocrática, porque aparentemente cambiar generales durante una guerra pues ya forma parte de la decoración del Pentágono. Esta semana, The Wall Street Journal informó que la elección de Pete Hegseth para sustituir a Randy George era Christopher Lanepp, y este general incluso ha encontrado resistencia entre los senadores republicanos que cuestionan su experiencia para ocupar el cargo. Estamos hablando de generales en plena guerra. Y ahora tenemos el caso recién salido del horno, el teniente general Charles Costanza, uno de los generales de mayor rango del Pentágono que supervisaba las operaciones militares en Europa. Bueno, fue destituido de su cargo, así que 3 generales fuera, uno que deja anticipadamente el mando en Europa y ahora Charles Costanza es relevado cuando apenas le quedaban 2 meses. Yo no voy a decirles que todos fueron expulsados por oponerse a Donald Trump, porque no existe evidencia para afirmar eso. Pero tampoco voy a fingir que esto sea completamente normal. Estamos hablando de una rotación extraordinaria de altos mandos militares, mientras Estados Unidos lleva meses metido en una guerra a la que no le encuentra la salida. Y simultáneamente pues comienzan a salir filtraciones desde dentro del aparato militar diciendo algo todavía más preocupante, que yo lo he dicho creo que en unos 2 o 3 videos. Estados Unidos se está quedando corto de determinadas municiones críticas para seguir enfrentando la guerra con Irán. Y ojo, para cualquier otra crisis que pueda aparecer después, recordemos que Donald Trump llegó prometiendo que Estados Unidos no se metería en nuevas guerras, pero en este segundo mandato la realidad ha sido bastante diferente. Hemos visto operaciones militares en Yemen, Somalia, Nigeria, Venezuela, y ahora Estados Unidos lleva meses metido directamente en una guerra contra Irán. Así que el problema que están planteando los militares es bastante sencillo. ¿Qué pasa si mañana aparece otra crisis? Porque un Patriot que disparas hoy pues no está disponible para defender una base estadounidense mañana. Y un interceptor que gastas en Oriente Medio pues tampoco estará disponible si mañana la emergencia aparece en Europa o en el Indo-Pacífico. Ese es el verdadero miedo detrás de esas advertencias. No solamente cuánto armamento queda para continuar esta guerra, sino cuánto queda para enfrentar la próxima. Y como les dije ayer, China y Rusia están tomando nota. Mientras Washington está haciendo cuentas con los interceptores que les quedan, miren lo que acaba de ocurrir en Oriente Medio. Arabia Saudita, Turquía y Pakistán acaban de firmar un pacto de defensa conjunta y hay una cláusula que inmediatamente llamó la atención. Un ataque armado contra cualquiera de los 3 será considerado un ataque contra todos. ¿Le suena al famoso artículo 5 de la OTAN? Porque, bueno, es así como empezaron las redes sociales a llamar esto, la OTAN de Oriente Medio. Bueno, tampoco nos emocionemos tanto, no es una nueva OTAN, no tiene todavía ni la estructura militar integrada, ni el aparato institucional, ni décadas de coordinación que existen detrás de la Alianza Atlántica, pero tampoco es un acuerdo cualquiera, porque estamos hablando de Turquía, que posee uno de los ejércitos más grandes de la OTAN,
Arabia Saudita, una potencia económica y energética regional, y Pakistán, una potencia nuclear. Lo más interesante es que esto no apareció de la nada. Miren, Arabia Saudita y Pakistán, bueno, ya habían firmado en septiembre del 2025, el año pasado, un acuerdo estratégico de defensa mutua, y desde comienzos de este año, Turquía venía negociando su incorporación a una estructura trilateral. Entonces, la pregunta importante no es si esto es una nueva OTAN, la pregunta es ¿por qué Arabia Saudita siente que necesita construir otra capa de protección militar precisamente ahora? Y aquí volvemos a nuestra historia. Miren, durante décadas, buena parte de la seguridad saudí descansó sobre el paraguas militar de los Estados Unidos, pero después de meses viendo cómo una guerra contra Irán consume interceptores estadounidenses, consume misiles, después de sufrir ellos mismos un enorme desgaste de sus sistemas defensivos, y después de comprobar que Irán todavía conserva capacidad para amenazar infraestructura energética en el Golfo, bueno, Riad parece estar haciendo algo perfectamente racional: diversificar su seguro. No necesariamente está abandonando a Estados Unidos, no lo está abandonando. Está procurando no depender exclusivamente de Estados Unidos. Y esa diferencia es enorme. Porque mientras Donald Trump intenta demostrar que Estados Unidos sigue siendo la potencia capaz de imponer las reglas de Oriente Medio, bueno, uno de sus aliados históricos está armando un plan B. Guarden también ese dato, porque cuando veamos dentro de un momento las condiciones que Irán acaba de poner sobre la mesa, vamos a entender por qué esta guerra está empezando a producir consecuencias que van mucho más allá de Irán. Y entonces, ahí aparece la pregunta, que para mí es mucho más grande que el general Dan Kane buscando la salida, o Pete Hegseth despidiendo generales a diestra y siniestra, o incluso Donald Trump reclamando la victoria, o llamando a traidores a los que no votaron a favor de Todd Blanche. La pregunta sería: ¿qué ocurre cuando tus propios aliados empiezan a preguntarse si todavía puedes protegerlos? Y mientras todo esto ocurre, miren lo que está pasando aquí. Este es el USS Abraham Lincoln, uno de los portaaviones más importantes de Estados Unidos, y para que dimensionen de qué estamos hablando, bueno, este portaaviones entró en servicio en noviembre de 1989, cuando todavía existía la Unión Soviética, pero hay un dato de su historia que me parece fascinante. En 1991, durante uno de sus primeros despliegues, fue enviado inicialmente hacia Oriente Medio por la crisis de Irak, pero terminó participando en una de las mayores evacuaciones militares en tiempos de paz registradas hasta entonces, después de la erupción del volcán Pinatubo en Filipinas. El Abraham Lincoln encabezó una operación que ayudó a evacuar a más de 45,000 personas. Después terminaría llegando al Golfo Pérsico para apoyar las operaciones posteriores a Tormenta del Desierto. Es decir, este barco lleva más de 35 años apareciendo allí donde Estados Unidos tiene una crisis. Solo que esta vez las noticias que están saliendo dentro del portaaviones pues no hablan precisamente de una tripulación en sus mejores condiciones. Y las familias de algunos de sus marineros están comenzando a hablar. Están denunciando agotamiento, escasez de alimentos, falta de algunos productos básicos, problemas con el agua caliente y una tripulación sometida a meses de operaciones prácticamente continuas. O sea, no estamos hablando solamente de que falten interceptores, como se los he reportado en otros videos. Estamos hablando de desgaste humano. Y esto cambia bastante la fotografía. Porque miren, una cosa es mirar un mapa desde Washington y decir: mandemos otro portaaviones, pongamos más destructores, hagamos otra operación. Y otra muy distinta es mantener durante meses a miles de personas operando una de las máquinas militares más complejas del planeta. Los barcos necesitan mantenimiento, los aviones necesitan piezas, las municiones necesitan reponerse. Y los marineros, bueno, ellos también se cansan. Miren, y justo cuando empiezan a aparecer estas señales de agotamiento, ocurre esto. Los Emiratos Árabes Unidos denunciaron que Irán atacó con un misil un buque de ADNOC mientras transitaba por el estrecho de Hormuz. ADNOC es la compañía estatal de petróleo de Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, uno de los productores de energía más grandes del mundo. Y ADNOC asegura que desde que comenzó esta guerra, 15 de sus barcos han sido atacados con misiles y drones. 15. Voy a leerle lo que reportó Reuters. Los Emiratos Árabes Unidos condenaron el sábado lo que calificaron de ataque iraní contra un buque vinculado a su compañía petrolera estatal mientras transitaba por el estrecho de Hormuz, acusando a Teherán de actos de piratería.
La agencia estatal de noticias, WAM, informó inicialmente que ADNOC había declarado que uno de sus buques había sido atacado con un misil a primera hora del sábado y que la situación estaba bajo control. Por eso es que no estamos hablando de una crisis teórica, estamos hablando de barcos intentando atravesar uno de los corredores energéticos más importantes del planeta. Todo esto en medio de una guerra iniciada por Donald Trump. Y fíjense ustedes en la contradicción. Washington lleva meses desplegando una cantidad gigantesca de poder militar en la región. Portaaviones, destructores, sistemas Patriot, sistemas THAAD, misiles interceptores, aviones de combate, miles de soldados. Y aún así, los ataques de Irán continúan. Ese es precisamente el problema que el general Dan Kane está colocando sobre la mesa, porque escalar todavía más significa gastar todavía más municiones. Pero nadie puede garantizar que eso produzca el resultado político que Donald Trump necesita para colgarse su medalla de la guerra número 10, 11 o 12. Y entonces aparece algo que me parece a mí fundamental. Porque mientras algunos dentro del aparato militar de los Estados Unidos estudian cómo encontrar una salida, Irán también está negociando, pero hay una pequeña sorpresa. Atención a esto. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, acaba de confirmar que las negociaciones con Omán están avanzando y según Teherán están muy cerca de alcanzar un acuerdo. Esas conversaciones buscan establecer un mecanismo para el tránsito de barcos por el estrecho de Hormuz. Recuerden que Irán y Omán comparten el estrecho de Hormuz. Ya se dice que Irán y Omán ya habrían avanzado incluso sobre las coordenadas geográficas de una posible ruta de navegación. Uno podría escuchar esto y pensar, bueno, finalmente, qué bueno. Trump necesita una salida, Kane está buscando una salida, los países del Golfo necesitan una salida, Irán necesita una salida y aquí está la salida. Pues no tan rápido, porque Araghchi inmediatamente agregó algo importantísimo. Un acuerdo con Omán no significa automáticamente la reapertura del estrecho de Hormuz. Ahí está. Aquí la historia da otra vuelta porque entonces descubrimos que el problema ya no consiste solamente en encontrar una ruta para los barcos. Ahora viene la negociación política y ahí es donde aparecen las condiciones. Según esta información, Irán está planteando que Estados Unidos tendría que cambiar fundamentalmente de rumbo, prácticamente cambiar todo, detener las amenazas y las guerras regionales, terminar el bloqueo alrededor de Irán, levantar las sanciones y además compensar a Irán por los daños provocados por la guerra. Y aquí es donde Donald Trump pues, tiene un problema político enorme, porque recordemos cómo empezó todo esto. La promesa era que Irán sería derrotada, que Estados Unidos tenía una superioridad militar aplastante, que Teherán terminaría cediendo. Pero meses después, es Washington el que está calculando cuánto armamento le queda. Es Dan Kane quien advierte sobre los riesgos de seguir escalando. Son los aliados del Golfo los que temen otra represalia iraní. Y ahora es Irán quien coloca condiciones sobre la mesa para permitir una normalización del tránsito por el estrecho de Hormuz. Miren, esto no significa que Irán haya ganado la guerra. Yo no estoy diciendo eso. Muchísimo cuidado con esa conclusión. Irán también ha sufrido daños enormes. Su economía está bajo una presión brutal. Su infraestructura ha sido bastante golpeada y mantener parcialmente cerrado el estrecho de Hormuz pues también tiene costos para ellos. Pero significa algo políticamente incómodo para Donald Trump. Irán todavía conserva capacidad de negociación después de meses de guerra. Eso probablemente no era lo que Washington esperaba. Y bien, hasta aquí llegamos. Si ustedes valoran este tipo de contenido donde intentamos ir un poco más allá del titular, buscar los documentos, contrastar lo que se dice y conectar los puntos sin tragarnos entero el discurso de nadie. Bueno, la mejor manera de respaldar ese trabajo es simplemente estar ahí, compartiendo estos videos, dejando su opinión, haciendo que esta conversación llegue a gente que probablemente nunca la encontraría por su cuenta, porque pues al final este canal no crece solamente por lo que yo diga frente a esta cámara. Yo también a veces me equivoco. Crece por lo que ustedes hacen después de ver el video. Así que bueno, gracias por acompañarme una vez más. Yo soy John Quintana y esto es La Jugada Política. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo para todos y como siempre, muchas bendiciones. Hasta pronto.